Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Cintia Villarreal. Yo soy oncóloga médica, especialista en cáncer de mama y trabajo en el Hospital Zambrano Elion, en el TEC de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en México. Y del tema que yo les voy a platicar hoy es sobre el uso de inhibidores de ciclinas CDK4/6 en cáncer de mama metastásico hormonosensible HER2 negativo. Entonces, primero, nada más recordar cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos. Y bueno, recordar que el crecimiento del cáncer de mama metastásico hormonosensible es dependiente de la ciclina D1, que es una diana transcripcional directa del receptor de estrógeno. La ciclina D1 activa a su vez a CDK4/6, lo que resulta en la transición de la fase G1 a S, y con esto la entrada al ciclo celular y su proliferación. Y los inhibidores CDK4/6 lo que hacen es que restringen la progresión a través del ciclo celular en el cáncer de mama metastásico y son actualmente el estándar de tratamiento, como lo veremos en esta charla. Hay 3 inhibidores de ciclinas en el mercado disponibles para su uso, que es el abemaciclib, palbociclib y ribociclib, y podemos ver en esta figura cómo la estructura química de los 3 fármacos es distinta. Particularmente abemaciclib es distinta a las otras 2 moléculas. Podemos ver también la vía de administración de cada uno de los fármacos. Todos son orales, sin embargo se administran de manera distinta, mientras que el abemaciclib tiene una posología de cada 12 horas, el palbociclib y ribociclib se dan una vez al día. El abemaciclib se administra de forma continua, mientras que el palbociclib y ribociclib se toma 3 semanas sí y luego una de descanso, y eso representa un ciclo de tratamiento. Y aquí tenemos las indicaciones de cada uno de los inhibidores de ciclinas en cáncer de mama. Conocer que aunque ahorita este no es el motivo de la charla, en el contexto adyuvante para pacientes con cáncer de mama de alto riesgo clínico, esto quiere decir que tengan 4 o más ganglios o 1 a 3 ganglios combinado con un tumor grado 3 o un tumor grande o un KI67 mayor del 20%, actualmente se cuenta ya con la aprobación del uso de abemaciclib por 2 años en combinación con la terapia endocrina, de acuerdo a los resultados del estudio MONARCH-I. En la primera y segunda línea de tratamiento tenemos aprobados a los 3 fármacos, palbociclib, ribociclib y abemaciclib. Y para pacientes multitratadas que no hubieran recibido anteriormente inhibidores de ciclinas, se cuenta con el uso de abemaciclib en líneas posteriores como monodroga, de acuerdo a los resultados del estudio MONARCH-1. Y hay otros escenarios de exploración de estos fármacos, tanto en pacientes que tienen enfermedad HER2 positiva metastásica como en neoadyuvancia. Estos son todos los estudios que han evaluado a los inhibidores de ciclinas, tanto en primera, segunda línea, como por más allá de la segunda línea. Y básicamente son los estudios relacionados a palbociclib, llamados los estudios Paloma, los estudios relacionados a ribociclib, que son los estudios Mona Lisa, y los estudios con abemaciclib, que son los estudios Monarch. Los primeros 4 estudios son aquellos que se hicieron en pacientes que tenían cáncer de mama hormonosensible metastásico en primera línea, incluido también el estudio Mona Lisa 3, que aquí incluyó tanto a pacientes en primera como en segunda línea. Reconocer aquí que casi todos los estudios incluyeron a pacientes postmenopáusicas, y particularmente el estudio Mona Lisa 7 incluyó pacientes premenopáusicas, pero que se vuelven postmenopáusicas, y esto no lo podemos perder de vista, con la incorporación ya sea de análogos de GnRH durante el tratamiento o la realización de una ablación ovárica con oforectomía. Estas pacientes tendrían que haber finalizado la adyuvancia en caso de una recurrencia y haber pasado más de 12 meses para que se consideraran para poder entrar al estudio.
y el objetivo primario de todos los estudios fue supervivencia libre de progresión y el objetivo secundario supervivencia global. En la mayoría de los estudios, el tratamiento endocrino fueron inhibidor de aromatasas y para solamente el estudio MONALEESA 3 se combinó con fulvestrant. Los estudios en segunda línea incluyen el MONALEESA 3 en esta partecita de pacientes que incluye pacientes en una segunda línea de tratamiento, el estudio MONARCH 2 y PALOMA 3. En este caso, los inhibidores de ciclina se combinaron con fulvestrant e incluyeron a pacientes tanto en el MONARCH 2 como el PALOMA 3 pre y postmenopáusicas o que hubieran recurrido también en los primeros 12 meses después de terminar la adyuvancia. Podrían, en el caso de PALOMA, haber recibido quimioterapia, también en el estudio, solamente en el estudio PALOMA, mientras que en el MONALEESA 3 y en el MONARCH 2 solamente no se incluían pacientes que hubieran recibido quimioterapia. La supervivencia libre de progresión fue el objetivo primario y la supervivencia global el objetivo secundario. Y está el estudio MONARCH 1, que es el que estudió como monoterapia abemaciclib en líneas ya más avanzadas. Y estos pacientes pudieron haber recibido 1 o 2 líneas de quimioterapia o 1 o más líneas de terapia antihormonal. Entonces vamos primero a ver los resultados de los inhibidores de ciclina CDK4/6 en primera línea de tratamiento. Y aquí están de nuevo los estudios, que son 5 estudios que han evaluado los inhibidores de ciclinas. Vemos todos en primera línea, excepto MONALEESA 3, que fue primera y segunda línea. Prácticamente todos con inhibidor de aromatasa, excepto MONALEESA 3, donde se empleó fulvestrant. Se incluyeron en los estudios entre 500 a 700 pacientes, fueron estudios grandes. Les comentaba que el estado de menopausia, prácticamente las pacientes eran postmenopáusicas en todos los casos, excepto en MONALEESA, que eran premenopáusicas, que se convertían a postmenopáusicas farmacológicamente o quirúrgicamente, y el objetivo primario, supervivencia libre de progresión. Estos son los resultados, es una tabla del resumen de resultados de todos los estudios. Y vemos que en el caso del objetivo primario para la supervivencia libre de progresión, todos los estudios alcanzaron su objetivo primario y prácticamente doblaron la supervivencia libre de progresión comparado solo con la terapia antihormonal. Vemos que es consistente que para el brazo que utilizaba solamente terapia antihormonal se alcanzan alrededor de 12 a 14 meses de supervivencia libre de progresión, mientras que para el grupo que recibe inhibidores de ciclinas en combinación con tratamiento antihormonal, pues esto llega a ser hasta 20 a 27 meses de supervivencia libre de progresión. Por el otro lado, en cuanto a la supervivencia global, ya tenemos reporte de 4 de los 5 estudios. Y vemos que para los estudios de MONALEESA, tanto MONALEESA 2, MONALEESA 7 y MONALEESA 3, se logra alcanzar una supervivencia global que es estadísticamente distinta al grupo control, mientras que para PALOMA 2, recientemente, ahora apenas unas semanas en ASCO del 2022, se reportó el seguimiento de la supervivencia global y no se alcanzó una diferencia en supervivencia global estadísticamente. Aquí podemos ver la gráfica de supervivencia global para los estudios que ya reportaron. Para MONARCH 3 todavía no se reporta supervivencia global, pero aquí podemos ver para los 4 estudios que ya la reportaron. MONALEESA 3 con una diferencia absoluta de 15.8 meses, MONALEESA 2 12.5 meses y MONALEESA 7 17.8 meses. Beneficio absoluto enorme en relación al grupo control con solamente terapia antihormonal. Mientras que para el estudio PALOMA 2 no se alcanzó una diferencia global, es 53 versus 51 meses. Esta es la tasa de respuesta objetiva para cada uno de los estudios. Se alcanzan respuestas objetivas que van entre el 40 y 50% para el grupo que recibe inhibidores de ciclinas versus alrededor del 30% en pacientes que solamente reciben terapia antihormonal.
En cuanto a la supervivencia libre de progresión, aquí podemos ver las gráficas también consistentes para todos los estudios que alcanzaron su objetivo primario, con una diferencia absoluta que podemos ver en las gráficas que va entre 10 a 13 meses y que pues es estadísticamente significativo en cualquiera de los estudios evaluados. Ahora, ¿por qué no se encontró una diferencia en la supervivencia global en el estudio Paloma 2 que recientemente se reportó? Bueno, hay varias especulaciones que se están haciendo, pero la principal se considera que pudiera deberse a que hubo una proporción importante de pacientes que se consideraban hormonoresistentes, que representaron el 22% del total de las pacientes, versus los grupos de MONALISA, que solamente fue entre 1 a 7% los pacientes que tenían una enfermedad resistente. Por otra parte, no hay diferencias relevantes entre el tipo de tratamiento previo que recibieron las pacientes, si tenían enfermedad visceral, uso subsecuente de inhibidores de CDK4/6 en el placebo u otras variables. Otra cosa también que hay que considerar es que un porcentaje muy importante de pacientes en el estudio Paloma 2 desafortunadamente perdió seguimiento y pues pudo haber perdido poder el estudio para encontrar esa significancia. En estos resultados que apenas presentaron en ASCO, mostraron este análisis no planeado, pero interesante, de la combinación de los pacientes de Paloma 1 y Paloma 2 que hubieran tenido una supervivencia libre de enfermedad mayor de 12 meses, o sea, pacientes hormonosensibles. Y en este caso sí se identificó que había ventaja en supervivencia global, alcanzando 64 meses de supervivencia global versus 44 meses en el grupo placebo. Sin embargo, es un análisis no planeado post hoc, que aunque sí nos permite pues darle una explicación a los resultados del estudio Paloma 2, pues no lo podemos tomar como definitivo debido a que pues es un análisis exploratorio. En cuanto al análisis de subgrupos, ¿hay algún subgrupo que se beneficia más de recibir inhibidores de ciclinas versus otros? O diciéndolo de otra forma, ¿hay algún grupo de pacientes en los que podamos omitir el uso de inhibidores de ciclinas y optar por dar solamente terapia antihormonal? Pues realmente no. Como les voy a enseñar aquí, realmente todos los grupos de pacientes se benefician de recibir inhibidores de ciclinas, incluyendo cualquier lugar de metástasis. Esto lo podemos ver tanto en el estudio Monarch 3 y Paloma 2 en esta diapositiva, donde vemos que independientemente de dónde esté la enfermedad, ya sea visceral o solamente en hueso, o si tienen metástasis hepáticas, no importa. En cualquiera de los escenarios se benefician las pacientes que reciben inhibidores de ciclinas, aquí abemaciclib y acá palbociclib. Lo mismo para los 3 estudios de ribociclib, los estudios de MONALISA. Vemos que todas las pacientes, independientemente de dónde está la enfermedad, tienen una ventaja cuando se añade al tratamiento inhibidores de ciclinas. Entonces, no se define el uso de inhibidores de ciclinas de acuerdo al sitio de metástasis. Aquí podemos ver las tasas de respuesta, particularmente en pacientes con metástasis hepáticas, donde vemos que las tasas de respuesta son alrededor del 40 al 57%. Entonces también, bueno, corrobora que las pacientes tienen respuestas importantes cuando se combinan los inhibidores de ciclinas con la terapia antihormonal. Y estos son números más absolutos y vean qué importante. Aquí me gustaría particularmente ver los datos del estudio de Paloma 2 con palbociclib, que independientemente de si la paciente tiene enfermedad ósea o no enfermedad ósea, se benefician de tratamiento. Y aquí es importante reconocer que incluso estas pacientes de buen pronóstico que solamente tienen enfermedad ósea y que anteriormente podíamos considerar que solamente podían tratarse con tratamiento antihormonal, vemos que la ventaja que se logra en este grupo también es abismal. De 11 meses se va a 36 meses. Entonces, de nuevo, no se pueden excluir pacientes del beneficio de los inhibidores de ciclinas por el lugar de metástasis. Otro de los análisis por subgrupos que se ha evaluado es el tiempo a la recurrencia. Y ha habido cortes distintos de acuerdo a cada uno de los estudios.
más o menos 36 meses para abemaciclib, 2, 5, 10 años para palbociclib y para ribociclib también distintos cortes. Y al final lo que se puede ver es que para todos los cortes hay un beneficio en el uso de inhibidores de ciclinas con un hazard ratio que va de 0.44 a 0.6. Entonces, todos estos grupos se benefician del tratamiento. Y aquí podemos también ver análisis que se han hecho por alteraciones genómicas y vemos que se hicieron varias determinaciones de alteraciones genómicas y de nuevo, en este análisis exploratorio del estudio Monarch 3, el abemaciclib más inhibidor de aromatasa mejoró consistentemente los resultados para todos los grupos identificados genómicamente. Entonces, en conclusión, no hay algún grupo que no se beneficia del tratamiento con inhibidores de ciclinas y debemos de considerar esta terapia combinada para todos los pacientes, obviamente cuando tenemos acceso a estos fármacos. Ahora, en cuanto a la evidencia del uso de inhibidores de ciclina CDK4/6 en segunda línea de tratamiento para cáncer de mama hormonosensible HER2 negativo metastásico, tenemos estos 3 estudios, que es el estudio Paloma 3, Monarch 2 y Monalisa 3. Todos incluyeron entre 500 y 700 pacientes, también en estudios grandes. Para cualquiera de los casos se empleó el fulvestrant como combinación. Y aquí podemos ver que para la supervivencia libre de progresión, que es este renglón, también hay un beneficio que es consistente entre los grupos. Si bien los números absolutos difieren, aquí es importante reconocer que son diferentes poblaciones. El estudio Paloma 3 tenía poblaciones más tratadas, como les había comentado, eran pacientes que podrían haber recibido quimioterapia, mientras que en Monarch 2 y Monalisa 3 estas pacientes no habían recibido quimioterapia, eran pacientes más vírgenes a tratamiento. En cuanto a la supervivencia global, que es este otro renglón, para cualquiera de los estudios hay una ventaja en la supervivencia global con un hazard ratio entre 0.72 y 0.81. Y aquí lo vemos en gráficas. Esta es la supervivencia libre de progresión para el estudio Monarch 2 con una diferencia absoluta entre los grupos de 7.6 para aquellas pacientes que recibieron abemaciclib. Para Paloma 3, un beneficio absoluto de 6.6 y para Monalisa 3 un beneficio absoluto de 5.5. Entonces cualquiera de los 3 estudios cumplió su objetivo primario de supervivencia libre de progresión. Y en cuanto a la supervivencia global, también vemos que los 3 estudios lograron reportar un beneficio estadísticamente distinto en supervivencia global para cualquiera de los fármacos, con diferencias absolutas que van entre 9, 7 y 15 meses, recordando de nuevo que estas pacientes fueron distintas entre cada grupo, por eso no es comparable. Las tasas de respuesta objetiva, vemos que fue de 35% para abemaciclib, 19% para el palbociclib y 32% para ribociclib, como lo podemos ver en las gráficas. ¿Y qué de los análisis de subgrupos? ¿Hay alguna paciente que pudiera beneficiarse o no beneficiarse de los inhibidores de ciclinas en segunda línea? Pues esto es lo que se ha hecho en cuanto a estos análisis por subgrupo en relación al sitio de metástasis. Y de nuevo, como en el caso en la primera línea, cualquier paciente se beneficia de utilizar inhibidores de ciclinas independientemente del lugar donde está localizada la enfermedad metastásica. No importa si es visceral o no visceral o solo ósea, en cualquier escenario se benefician las pacientes de usar este fármaco o estos fármacos en segunda línea. En cuanto a la sensibilidad endocrina, aquí sí hay un poquito de diferencia. En el estudio Monarch 2 con abemaciclib se vio que independientemente de si hay resistencia primaria o secundaria, numéricamente es mejor dar ribociclib versus solamente tratamiento antihormonal, como lo podemos ver en estas gráficas y con estos números absolutos. Para el estudio Monalisa 3, lo mismo, se vio un beneficio en resistencia primaria y secundaria, al menos también numéricamente, como podemos ver en cualquiera de las dos gráficas. Sin
embargo, en el estudio Paloma 3, sí vemos aquí que hay una diferencia para las pacientes con sensibilidad endocrina. Aquí hay un beneficio de utilizar palbociclib, mientras que en aquellas pacientes que no tenían sensibilidad a terapia endocrina previa, no había un beneficio del uso de inhibidor de ciclina. Ahora, cuando tenemos una progresión a los inhibidores de ciclinas, podemos continuar con inhibidor de ciclina cambiando la terapia antihormonal. Y para esto también apenas en ASCO del 2022, hace unas semanas, se presentó este estudio que es el estudio MANTAIN, que es el estudio que evalúa el mantenimiento de inhibidores de CDK4/6 tras progresión a CDK4/6. Entonces son pacientes que progresaron, todas hormonosensibles, podían haber recibido una o no líneas de quimioterapia y se aleatorizaron uno a uno a recibir ribociclib más el switch. Si las pacientes estaban con fulvestrant, recibían inhibidor de aromatasa o al revés, pero en el grupo 2 no recibían ya inhibidor de ciclina. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión y las características demográficas de las pacientes es que la mayoría habían recibido palbociclib antes de progresar, el 87%, que la mediana en tiempo de tratamiento previo de los inhibidores de ciclinas fue alrededor de 16 meses y que las pacientes utilizaban endocrinoterapia en 83% fulvestrant y 17% exemestano. Y estos fueron los resultados del estudio MANTAIN. Vemos que es un estudio positivo en cuanto a la supervivencia libre de progresión, que se alcanzan 5.2 meses en el grupo que se mantiene el inhibidor de ciclina versus 2.7 meses en el grupo placebo, con un beneficio absoluto de 2.5 meses. Importante ver el punto de un año donde se triplican los pacientes que no han progresado, de 7% en el grupo placebo con tratamiento antihormonal hasta 25% en el grupo que recibe ribociclib en mantenimiento más terapia antihormonal. Sin embargo, esto todavía no se puede considerar un estándar. Se considera que este todavía es un estudio pequeño, fase 2, pero conocer que ahorita hay 4 estudios distintos que están evaluando el continuar el tratamiento con inhibidores de ciclinas tras progresión y que seguramente con los resultados de estos estudios podremos saber si se debería de considerar un estándar de tratamiento. Para pacientes con cáncer de avanzado multitratadas, tenemos este estudio, que es el estudio MONARCH 1, que es un estudio que es fase 2. Aquí se incluyeron pacientes hormonosensibles, HER2 negativos, pero que tenían más líneas de tratamiento. Ninguna había recibido inhibidores de ciclinas y habían podido recibir 1 o 2 líneas de quimioterapia. Las pacientes todas recibieron abemaciclib, 200 miligramos cada 12 horas y el objetivo primario era la tasa de respuesta objetiva. Conocer que el 100% de estas pacientes habían recibido tratamiento endocrino y 1 a 2 líneas de quimioterapia en el contexto metastásico. 90% de ellas tenían enfermedad visceral. Los principales lugares era el hígado y el hueso. Más de la mitad de las pacientes tenían 3 o más sitios de metástasis y la mediana de tratamiento sistémico era 3. Entonces, pacientes ya multitratadas. Y estos fueron los resultados del estudio MONARCH 1. Se alcanzó una tasa de respuesta objetiva que fue del 19%. Y una tasa de respuesta o beneficio clínico que incluyó 22% más, o sea, un total de 42% de beneficio clínico, con una tasa, una mediana de tiempo de respuesta de 3.7 meses, con lo cual este estudio pues se consideró positivo en cuanto a su objetivo primario. Este es el análisis de supervivencia libre de progresión. Podemos ver que son 5.9 meses la mediana y la supervivencia global 22 meses, de nuevo en una población que estaba ya multitratada. Entonces el abemaciclib se considera útil y se tiene la aprobación para utilizarse como monodroga en pacientes con tratamientos ya previos que no hubieran utilizado inhibidores de ciclinas
en el contexto metastásico. Para terminar, ¿cuándo iniciar un inhibidor de ciclinas? Pues nada más recalcar que de acuerdo a todas las guías, estos son los fármacos de elección en combinación con el tratamiento antihormonal porque logran mejorar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Se pueden utilizar en primera línea o en segunda línea. Sin embargo, se prefiere la primera línea como les enseñaré en una diapositiva posterior. Aquí también importante saber qué usamos, letrozol o fulvestrant como acompañante del inhibidor de ciclina. Y este es el estudio Parsifal, donde se comparó utilizar el palbociclib con letrozol versus fulvestrant y prácticamente fue lo mismo, no hay una diferencia. Generalmente optamos por utilizar inhibidores de aromatasa en primera línea, que son menos caros, son orales, y dejar el fulvestrant para líneas subsecuentes, donde generalmente se pueden combinar con otros fármacos como el pelicib, como exemestano, como everolimus, y poder ser una línea subsecuente de tratamiento. Entonces, ¿cuál es la secuencia adecuada? Aquí tenemos, pues si utilizamos los inhibidores de ciclinas en la primera línea, tenemos una supervivencia libre de progresión que va por ahí de 24 hasta 27 meses. Mientras que si los utilizamos en segunda línea, pues estamos realmente, pues, no haciendo la mejor efectividad, por decirlo así, debido a que la primera línea solamente nos da 8 a 14 meses cuando es tratamiento antihormonal puro, y ya hasta la segunda línea, incluso si utilizamos ya el inhibidor de CDK4/6, pues nos da un beneficio muy parecido a solo una línea de tratamiento. Entonces, si es posible, lo ideal es incorporar a los inhibidores de ciclinas desde la primera línea de tratamiento. ¿Qué inhibidor de ciclina utilizar? Pues realmente aquí depende de varias consideraciones. Uno es el perfil de toxicidad y el manejo de la toxicidad, que no hablamos en esta presentación de esto, pero que hay una presentación específica para el manejo de toxicidades de los inhibidores de ciclinas, considerar las comorbilidades de la paciente, que eso también se tratará en esta charla, la disponibilidad, obviamente, y bueno, que aunque los análisis de subgrupos son realmente prácticamente que todos se benefician, sí nos pueden ayudar a hacer generaciones de hipótesis. En conclusión, actualmente contamos con 3 inhibidores de ciclina CDK4/6 que no están comparados directamente y que se consideran actualmente la primera y segunda línea de tratamiento estándar en pacientes con cáncer de mama metastásico hormonosensible HER2 negativo, porque aumentan la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global, las tasas de respuesta objetiva, mejora la calidad de vida, retrasa el tiempo del inicio de la quimioterapia y la toxicidad es manejable. Y con esto termino mi presentación y les doy muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información hubiera sido de su agrado y que sea de utilidad, y pues espero tener la oportunidad de volver a presentar en una sesión en un futuro para ustedes.